Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá nuevamente, un Shabbat más, dándole toda honra a nuestro Padre Celestial con una nueva parashá, otra porción bíblica. Quería tomar un momento para enviarles saludos a Amy y a Neftalí, también a Hilda, que ya se encuentra un poquito delicada de salud, a Freddy, que no nos olvidamos de él, siempre oramos por él, lo tenemos presente. A Nene de Alexandra también, bendito el que vive para siempre. Madeline y Kefas, que ¿verdad? Se han dedicado a cuidar a Hilda. Y le damos también saludo a Ivy Santoni, ella es de Florida, siempre ella nos ve y en esta paracha. Y María, que no me olvido de ella, bendito el que vive. Vamos a dar comienzo a la paracha. Hoy día tenemos dos parachas en una. Y hoy también se termina el libro de Vayikra, el libro de Levíticos. Y nuestras porciones se encuentran en el capítulo 25.1 hasta el capítulo 27.34. Estaremos estudiando la parashá número 32, que es la parashá Behar, que significa en la montaña. Y la número 33, que es Behukotai, que significa estatutos. Hacemos una introducción sobre lo que estaremos hablando sobre la parashá Behar, y dice que después que hubieron tomado posesión de Canaán, los israelitas debieron observar cada séptimo año como uno de Shemitah, sabático para la tierra, y durante su transcurso no debían sembrar los campos ni podar los viñedos, como así tampoco levantar la cosecha que hubiera crecido espontáneamente. Cada 50 años debían observar el Yobel. Yobel significa jubileo, que sería proclamado en Yom Kippur, día de expiación, día de perdón. Y durante ese año los campos no podían ser sembrados. Además, los esclavos hebreos debían ser liberados y todas las tierras se devolvían a sus dueños originales. Y por consiguiente el precio de la tierra que se vendía debía estar basado en la cantidad de años que restaban hasta el Yobel. La tierra vendida a causa de la pobreza del propietario podía ser redimida por un pariente del dueño original o por este mismo. Si alguien debía vender una casa en una ciudad amurallada, tenía un año de tiempo para redimirla y debía hacerlo durante ese lapso de tiempo, después del cual ya era demasiado tarde. Empero las casas en aldeas y ciudades apartadas para los Levín volverían a sus dueños originales durante el Yobel. Se debía prestar dinero a un israelita, pero que fuera pobre, pero no cobrarle intereses. Si el indigente se veía obligado a venderse como siervo, el amo judío debía tratarlo como un sirviente contratado y con respeto. Y el sirviente sería puesto en libertad durante el Yobel. Un pariente rico podía redimir a un sirviente israelita pagando a su amo una suma basada en la cantidad de años que le restaban a él hasta el Yobel. Eso es lo que hay en parashá Behar. En parashá Behukotai, el Sefer Vayikra concluye con el fragmento en que Moshe contrapone las diferentes actitudes que seguirán a la obediencia o la contravención de los israelitas a los mandamientos de Abba. La adhesión a las leyes se traducía en prosperidad y shalom para el pueblo. La tierra iba a producir en abundancia y los granjeros estarán ocupados todo el año en la siembra de semillas y el levantamiento de las cosechas. Con la protección del Creador, ningún enemigo iba a atacar a los israelitas y estos entonces disfrutarían de la shalom y la felicidad. Y por otro lado, la contravención a las leyes de Abba conduciría a la catástrofe. Si los israelitas se rebelan contra Yahweh, iban a ser castigados con enfermedades, con hambre y los horrores del asedio de los enemigos, a los cuales seguirá el exilio nacional. ¿Qué quiere decir eso?
Abba quita cobertura y cuando quita cobertura todas estas cosas van a venir sobre uno. Dice, pero si los israelitas se arrepienten de sus malas acciones por la misericordia de nuestro Padre, el Creador recordará de nuevo su pacto con los patriarcas y los aceptará una vez más como su pueblo. Se analizan también aquí las previsiones para aquellos que han hecho la promesa de contribuir al mantenimiento del santuario. Si alguien consagra su propio capital, o sea, su dinero, o el de un miembro de su familia al santuario, al Mishkan, al templo, el monto que debe pagar varía según la edad y el sexo. Quien ofrece un animal kosher que podría ser usado para un sacrificio en el santuario, no puede sustituirlo por otro. Sin embargo, puede redimir un animal defectuoso pagando al cohen su valor monetario más un quinto. La redención de una fracción de tierra entregada debía estar basada en la cantidad de años que restaban hasta el próximo Yobel. Y un primogénito es Bejor, no puede ser destinado como ofrenda voluntaria porque ya es propiedad de Yahweh. El maaser, que es el diezmo de producción agrícola, podía ser redimido pagando su valor más un quinto, en tanto que el diezmo de animales recién nacidos que fueron apartados para el sacrificio no podía ser redimido. Y la Torá concluye enfatizando que estos fueron los mandamientos dados por Yahweh a Moshe en el monte Sinai. Eso es lo que vamos a estar hablando referente a estas dos parashá. Empezamos entonces con el capítulo 25 y el versículo 2. Dice, habla a los hijos de Israel y dile, cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará Shabbat para Yahweh. Ahora, la Torá está introduciendo un nuevo concepto. Y el nuevo concepto es ¿de qué? Del año sabático. Como hay semana de días, así también hay semana de ¿qué? De años. Y como el séptimo día de la semana es un día de cese, que todo el mundo lo sabe, de que lo quieran aceptar, de que lo quieran guardar, es otra cosa, pero es un día de cese y también es de descanso para la tierra de Israel, porque Yahweh ha establecido que cada séptimo año sea de cese, sea de descanso para la tierra. Entonces este mandamiento solo se aplica en la tierra de Israel, no fuera de ella, porque allá es que ellos, ¿verdad? Hacen todas estas cosas. Por su parte, en su comentario a Devarim, Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12, nos recuerda que la finalidad de este año sabático es liberar al hombre del trabajo de la tierra para que pueda dedicarse entonces al estudio de la Torá y a la elevación espiritual. En el capítulo 25 y versículo 4 dice, pero en el año séptimo será un Shabbat de Shabbat para la tierra, Shabbat, Shabbatón para la tierra, un Shabbat consagrado a Elohim. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Cuando dice el año sabático, después de que Adán comió del árbol, fue maldecido con tener que trabajar para la tierra. La mitzvah de Shemitah, que es el año sabático, rectifica el pecado de Adán, haciendo que cese el trabajo de la tierra. Y el año sabático invoca a la santidad del Shabbat, porque así como está prohibido trabajar en Shabbat, se nos prohíbe trabajar en la tierra durante el Shemitah. Y durante el año sabático, el producto de la tierra de Israel es declarado Hefker. Hefker, ¿qué quiere decir eso? Sin dueño. ¿Por qué? Porque todos pueden tomar lo que quieran de cualquier campo para uso ¿qué? Para uso personal. Y esto rectifica el daño de Adán, quien quiso separarse del Elohim único, desafiando su mandamiento. Y al observar el año sabático,
Aquí declaramos nuestra lealtad al Elohim único y a su misbot, y más aún nos volvemos uno con nuestros congéneres yahudí, lo que trae ¿qué? Unidad y amistad. Toda la propiedad se vuelve sin dueño por el hecho de que todos estamos unidos. Dice, el séptimo año, el año séptimo será un Shabbat de Shabbat para la tierra, un Shabbat consagrado a Elohim, santificación el año número 50. El año sabático y el año del jubileo son llamados Shabbat. ¿Por qué? Porque también ellos revelan la voluntad divina. Durante el año sabático y el año del jubileo, los campos son considerados, como yo dije, hefker, sin dueño, porque la voluntad divina ordena que todos reciban lo que necesitan y que nadie tenga objeción alguna en compartir con los demás. Y de manera similar, en ambos años se prohíbe el trabajo en los campos, y durante el año del jubileo se libera ¿a quién? A los esclavos, pues la voluntad divina rechaza toda clase de servidumbre y de esclavitud. El año sabático y el año del jubileo. Durante el año sabático y el año del jubileo, la propiedad de los productos agrícolas y de los granos es declarada sin dueño y todos pueden compartir de ella. Estos años representan los niveles que trascienden las limitaciones de este mundo. En esos niveles prevalece la unicidad y todos se juntan. Y así los campos y las cosechas le pertenecen a todos, no a alguien. Capítulo 25 y versículo 6 dice: y el cese de la tierra os servirá de alimento a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo. Dice, servirá el fruto del Shabbat de la tierra como alimento para ustedes. ¿Qué trae el Shabbat? El Shabbat trae bendiciones. Y esto es verdad tanto del Shabbat semanal como del año sabático. Cuando uno cuida el Shabbat, este será alimento para ustedes. O sea, que el Shabbat te trae bendiciones de abundancia a ti y al universo entero. Porque tú estás guardando ¿qué? Un mandamiento, un mishpot. Estás guardando el Shabbat dado por Abba. Y como ejemplo, él lo guardó primero. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo. Capítulo 25 y versículo 14 dice: cuando le vendas algo a tu congénere israelita o le compres algo a él, no se engañen el uno al otro. Y estas leyes están presentes en la porción de la Torá que habla sobre el Yobel, del año del jubileo. Porque el Yobel representa el nivel que está más allá del tiempo. Entonces el objetivo de todo comercio es elevar las cosas de este mundo, que está constreñido por los límites del tiempo. Nosotros nos regimos ¿por qué? Por el tiempo. Entonces, como está constreñido por los límites del tiempo hacia los niveles superiores que trasciende el tiempo, pues en esos niveles la divinidad está siempre manifiesta y pueden revelarse ¿qué? Las luces de la riqueza. Cuando dice no se engañen, y parece mentira, ¿verdad? Porque eso es lo más que nosotros vemos hoy en día. La mentira, y el engaño. La Torá representa la letra Vav, que es numéricamente equivalente a 6. ¿Por qué? Porque tiene 6 conceptos. Tiene lo permitido y lo prohibido, lo apto y lo no apto, lo puro y lo no impuro. Entonces, engañar hace referencia a mezclar las leyes de la Torá para transgredir a propósito. Mientras uno engañe hasta un sexto del verdadero valor,
no mezclará la Torá más allá del punto de no retorno. O sea, podrá devolver el sobreprecio. ¿Cómo? Arrepintiéndose y retornando a Abba. Pero si falsifica la Torá, anula por completo la transacción. Nosotros a veces pensamos que lo que uno hace aquí en la tierra, aquí se queda, y no es así. Esto trasciende espiritualmente. Lo que tú haces, lo que tú dices, cómo te mueves, cómo tú te relacionas, todo tiene que ver espiritualmente. Eso lo aprendí yo con esta parashá. Capítulo 25 y versículo 15 dice: conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo y él te venderá conforme al número de años de cosecha. La tierra no se vende. La tierra no se vende, solamente se venden las cosechas. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel es de Yahweh. Y eso está escrito en Jeremías capítulo 2, versículo 7, donde dice: yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de sus delicias, pero viniste y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad, ¿ve qué dice? De mi heredad, porque es de él, hiciste ¿qué? Abominación. En el capítulo 25, versículo 23 dice: además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois peregrinos, sois forasteros conmigo. O sea que la tierra de Israel no pertenece a los hombres, sino a Abba. Él ha decidido arrendar su tierra a los hijos de Israel, y en cada año sabático y en cada año de jubileo hay un reconocimiento de este hecho. Israel tiene el derecho de la tierra mientras cumpla los mandamientos. Pero si practica la idolatría, entonces perderá el derecho de vivir en la tierra del Kadosh, como está escrito en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 19 al 20, que dice: pero si vosotros os apartáis, abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a otros dioses y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y echaré de mi presencia esta casa que he consagrado a mi nombre, y la convertiré en refrán y escarnio entre los pueblos. Y esta palabra ya se cumplió. ¿En dónde? En Yehezkel, en Ezequiel, capítulo 36, versículo 1 al 15. O sea, esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos con la vuelta de los judíos de todo el mundo y la reconstrucción del país. Pero una parte de esta profecía no se ha cumplido todavía, porque todavía se oyen muchos insultos de los gentiles. Ningún hombre es el verdadero dueño de la tierra de Israel, y nadie tiene el derecho de entregarla a otras naciones, ni estar dividiéndola entre judíos y árabes palestinos. ¿Por qué? Por haber dividido la tierra de Israel, vendrá el juicio de Yahweh sobre las naciones, como está escrito en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice: porque aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Yehudá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Jehoshaphat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas se esparcieron entre ¿qué? Entre las naciones, y repartieron mi tierra. En el Salmo 10:16 también está escrito: Yahweh es rey eternamente y para siempre, y las naciones han perecido de su tierra. O sea, nadie tiene derecho. Lo que usted tiene aquí es temporero. Y la tierra le pertenece ¿a quién? Al poderoso.
Entonces en el capítulo 25 y versículo 36 dice: no tomarás de él usura ni interés. Temerás a tu Elohim para que pueda vivir tu hermano junto a ti. Cuando dice que no tomarás de él usura ni interés, que esto es lo más que hace la gente hoy en día. Yo te presto 10, pero me pagas 20. Y eso está mal. Usted como creyente, si alguien está en necesidad y le pide prestado, y usted viendo la necesidad del hermano, está bien, yo te voy a prestar 10, pero hay gente que dice, me tienes que dar el 20%. Yo escuché eso. Me tienes que pagar el 20%, ¿verdad que sí? Entonces, si le coges el 10 prestado y le tienes que pagar el 20%, imagínate tú. Entonces, en efecto, aquel que toma dinero prestado, mire, escuche esto, presten su atención, levantemos. Aquel que toma dinero prestado él está hipotecando su alma a quien le presta. Por lo tanto, durante el tiempo en que el prestamista retiene la hipoteca, toda la abundancia destinada al prestatario es canalizada hacia el prestamista. Vamos a ver si me entendieron eso. Si a usted le coge prestado a alguien, Abba constantemente te está, ¿qué? Bendiciendo. Pero como tú cogiste prestado, hasta que tú no pagues eso que tú cogiste prestado, toda la abundancia que se supone que está destinada para ti es canalizada. ¿Y a quién va a recibir esa abundancia? ¿Quién la va a recibir? El prestamista, el que te prestó. O sea, ¿acaso el prestamista se beneficia de esa abundancia? No debe, y al mismo tiempo cargarle intereses al prestatario. Imagínese usted todo lo que él está recibiendo. Por eso nosotros tenemos que tener control de lo que llega a nuestras manos. Nosotros no podemos venir y tratar de estirar la sábana más arriba de los pies, porque cuando nosotros caemos en tantas deudas, tu alma no está tranquila. Digo, a la persona que es responsable, ¿verdad? Porque hay personas que cogen fiado y a ellos no les importa si pagar o no pagar, o si le cobran, o pues, eso tiene seguro, que lo pague el seguro. Pero no es así. Cuando tú eres una persona que no paga, eres una persona que la gente va a hablar mal de ti. Porque la Escritura dice, aquel que debe, que pague. Hasta eso dice la Escritura, el que deba, que pague. O sea que la prohibición de no cobrar intereses refleja este concepto. Y el interés es dinero que uno recibe mientras espera la devolución del capital. Y es como si estuviera recogiendo su recompensa ahora. Carece de fe para esperar el momento apropiado. Así enseña nuestro sabio. Aquel que cobra intereses es considerado como alguien que niega toda la Torá. Y dado que demuestra su falta de fe en Abba y en la recompensa final. Oiga, Abba hace milagros. Abba hace milagros. Y a última hora, el poderoso, lo que tú tengas que pagar. Mira, Abba, yo creo que yo me excedí, yo necesito de tu ayuda. Yo le digo a mi padre que sea él el que tome el control de mis finanzas. Que aunque me haya puesto como mayordomo, porque la Escritura dice que él nos pone como mayordomos. Si él te puso como mayordomo, tú no puedes gastar más de lo que tú no tienes. Que ese es el problema que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué es lo primero que piensan? Ay, yo me voy a hacer un préstamo ya como loco. Como loco vas a quedar tú con los intereses. ¿Por qué? Porque te cobran al 30%, están cobrando 29 y 30% de intereses. Eso sí es usura. Entonces, si te prestan 1,000, tienes que pagar 2,500. Pero como tú tienes la necesidad en el momento, tú necesitas el dinero, las letras pequeñas tú no las lees. Y entonces
Pasan 6 años, 7 años y tú dices, oye, pero esta libreta no se acaba. Porque no te diste de cuenta toda la cantidad de dinero que te estaban cobrando. La persona que cobra intereses cuando tiene prohibido hacerlo, demuestra su avaricia y atrae sobre sí la idolatría, un rostro oscuro e incluso la muerte. Y al no cobrar intereses, uno demuestra su fe en Elohim, merece la vida y un rostro brillante. Así, para que pueda vivir, ¿qué? Tu hermano junto a ti, al no cobrar intereses, habrás traído vida y la habrás compartido con él. Una persona vino y me cogió prestado y me dijo, no, yo te voy a pagar el 20% de esto que te estoy cogiendo. Yo le dije que no. Me dijo, no, ¿cómo va a ser? Que tú no me vas a cobrar, todo el mundo cobra. Digo, no, yo no te voy a cobrar, la escritura dice que eso es ser usura. Y yo no soy una usurera. Entonces le di una lección, pero los demás no le van a ir a dar una lección. Los demás le van a ir a cobrar. ¿Ven? Pero entonces Ama nos manda a nosotros a qué? Que si tú le prestas a tu hermano, no le cobres intereses, no hagas usura. En el capítulo 25 y versículo 42 dice, porque ellos son mis siervos, los cuales yo saqué de la tierra de Egipto, no podrán ser vendidos como esclavos. A veces la Torá hace referencia a los israelitas como los siervos de Yahweh. Y otras veces se refiere a ellos como los hijos de Elohim. Por ejemplo, en Éxodo 4:22 dice, mi hijo primogénito Israel. Y en Devarim 14:1 dice, y ustedes son hijos de Elohim, tu Adón. O sea que un nivel lleva al otro. Uno no puede alcanzar verdaderamente el nivel de hijo a no ser que pase primero a través del nivel de siervo. Primero debe servir a Elohim como el siervo que sirve a su amo, sin saber por qué o con qué propósito. Si persiste, finalmente experimentará la verdadera satisfacción de servir a Abba y se regocijará en ella. ¿Cómo qué? Como un hijo que sirve voluntariamente a su padre. Continuamos en el capítulo 26 y versículo 3. Dice, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Fíjese que la palabra hebrea que ha sido traducida como mis estatutos es jukotai. Jukotai. Y jukotai, un mandamiento que es denominado juk, es un tipo de mandamiento que, como le he explicado antes, no tiene una explicación lógica y entendible a primera vista. Y este es el tipo de mandamiento más difícil para el hombre, porque no solamente tiene que esforzarse para cumplirlo, sino también tiene que librar una batalla en su mente a la hora de obedecerlo. Entonces, como no entiende bien la razón por la que tiene que cumplir ese tipo de mandamiento, la mente natural tiende a ¿qué? Tiende a rebelarse y a despreciar el mandamiento, según el versículo 15 y 42. Y por esta razón, la mente que no haya sido transformada por la Torá no ayudará al hombre a poner por obra los mandamientos de carácter juk. O sea, el juk es el mandamiento que más eleva al hombre espiritualmente. ¿Por qué? Porque crea en él, en el hombre, una obediencia sin lógica, sin que la mente le apoye, y así le obliga a subir a un nivel espiritual más alto. Hay veces que decimos, yo no entiendo, yo no comprendo, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Porque la Torá lo dice. Y si la Torá lo dice, pues tú lo tienes que hacer. Entonces la obediencia al juk tiene que ver con una relación de padre e hijo. El hijo no entiende por qué el padre le ordena algo, pero obedece simplemente porque el padre lo ha dicho. No porque haya una explicación de por qué tiene que hacer esto o aquello.
O sea, nuestra obediencia al mandamiento Hug crea una relación de obediencia en un nivel más profundo en espíritu y en amor. Y aunque no entendamos, ¿qué hacemos nosotros? Obedecemos. ¿Y por qué obedecemos? Simplemente porque papá nos lo ha dicho. Por lo tanto, el Hug nos eleva por encima de lo natural, de lo lógico, de lo que es obvio, según el razonamiento humano, y nos lleva a una altura espiritual de relación y de revelación profunda con nuestro Padre Celestial. Los mandamientos de carácter Hug están íntimamente ligados ¿a quién? Al Mashiach. Por eso son tan importantes. La obediencia a la Torah de Moshe es el camino a la bendición. La obediencia a los mandamientos que se encuentran en Bereshit, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Devarim, es el camino a la prosperidad, como está escrito en Yehoshua, capítulo 1, versículos 7 al 8, que dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la Torah que Moshe mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, mire lo que dice, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Y este rollo de la Torah, ¿de dónde dice que no se apartará? De tu boca. No se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. ¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, miren lo que dice, porque entonces cumpliendo todo esto, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Yo quiero tener éxito, pero mi éxito tiene que ser ¿qué? Cumpliendo los estatutos, preceptos y mandamientos que dice la Escritura. Entonces alguno dirá: ay, es imposible cumplir todos los mandamientos. Yahweh dio la Torah para que fuera cumplida porque el hombre no es capaz de hacerlo. Entonces surge una pregunta: ¿por qué el Padre Celestial dio una Torah al hombre que le es imposible cumplir? ¿No dice la misma Torah que el mandamiento no es demasiado difícil? ¿Dónde está eso escrito? En Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11 al 16. Si fuera imposible cumplir la Torah, ¿cómo es posible que David dice de sí mismo que era justo? Como está escrito en 2 de Samuel, capítulo 22, versículos 21 al 25. Y si fuera imposible cumplir la Torah, ¿cómo es posible que los padres de Johanan, Ben Zeharia, podían hacerlo? ¿Dónde está eso escrito? Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 6. ¿Qué nos dice ahí? Ambos eran justos delante de Yahweh y se conducían intachablemente ¿en qué? En todos los mandamientos y preceptos del Creador. Entonces otro dirá, porque es que la gente siempre tiene algo que decir. La gente siempre tiene un argumento. Pero la Torah es solo para el pueblo judío, no para los gentiles. Y es cierto que toda la Torah no es para los gentiles, pero una parte importante de ella es también para ellos, según 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Si la Torah solo fuera para los judíos, entonces no habría pecadores entre los gentiles. Como el pecado es la infracción de la Torah, si no hay Torah, no hay pecado. Según 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, para que usted lo busque, 1 de Corintios 15, 56 y 1 de Timoteo 1, 8 al 11,
Entonces, si la Torah no es para los gentiles, tampoco hay pecado entre los gentiles. Y si no hay pecado entre los gentiles no necesitan ser salvos. Y el Mashiach murió en vano por ellos. ¿Para qué entonces murió el Mashiach? Continuamos en el capítulo 26, versículo 9. Dice: me volveré hacia vosotros y os haré fecundo y os multiplicaré y estableceré mi pacto con vosotros. Según Rachi, aquí se habla del nuevo pacto que Yahweh establecería y que nunca podrá ser quebrantado, como está escrito en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, que nos dice: he aquí vienen días, declara Yahweh, en que haré con la casa de Israel, con la casa de Yahudá, un Brit Hadasha, un pacto nuevo, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, ya que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Mire qué hermoso. Continuamos en el capítulo 26, versículos 14 al 15. Pero si no me escucháis, porque hay mucha gente, él dice Shema, escucha, pero la gente como que últimamente no quiere escuchar, no quiere que le hablen de la palabra, no quiere saber nada. Y ahí dice: pero si no me escucháis y no hacéis todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos, mis jucotai, y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas, para no cumplir todos mis mandamientos, para quebrantar mi pacto. Este texto habla de las consecuencias de la desobediencia al pacto. Como hay un pacto entre Yahweh e Israel, hay condiciones y consecuencias. ¿Para qué? Para la convivencia entre ambos. La condición para poder permanecer en el pacto y obtener los beneficios del pacto es que la obediencia a los mandamientos. O sea que las consecuencias de la obediencia son ¿qué? Las bendiciones. Y las consecuencias de la desobediencia son las maldiciones. Ay, yo no sé por qué me va tan mal. Ay, yo no sé por qué pasa esto. Ay, estás transgrediendo la Torah, estás transgrediendo los mandamientos. Entonces, en total hay en este capítulo 49 calamidades, que son 7 veces ¿qué? 7. Y según Midrash citado por Rachi en los versículos 14 y 15, se pueden encontrar 7 pasos de apostasía que causan que cada vez haya 7 correcciones. Y vamos a ver cuáles son esos pasos, 7 pasos. Los 7 pasos son: número 1, no me escucháis. Número 1, no me escucháis. ¿No me escucháis en qué? En no estudiar la Torah. Número 2, no hacéis todos estos mandamientos. O sea, no obedecer los mandamientos. Número 3, despreciáis mis estatutos. O sea, despreciar a los que obedecen. Número 4, vuestra alma aborrece mis ordenanzas, o sea, odiar a los estudiosos de la Torá. Número 5, a fin de no cumplir, es intentar de hacer que otros no cumplan la Torá.
Hay gente que pone a las demás personas en tentación. Y entonces les hablan de una manera que la persona quiere que haga transgresión a la Torah. Para después, viste que te lo dije, muchacho. Para burlarse. Porque no lo hacen, ¿verdad?, con la intención de ayudar. Número 6 dice, todos mis mandamientos. Negar que los mandamientos fueron dados por Elohim. ¿Y dónde vemos eso? No, porque no es el sábado que hay que guardar el domingo. ¿Y por qué hay que guardar el domingo? No, porque las mujeres llegaron el primer día, porque aquí habla del primer día, y porque aquí fue el primer día, y el otro texto habla del primer día. Pero ¿qué dice la Torah? La Torah me dice a mí el séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día? No, porque el séptimo día puede ser cualquier día de la semana. ¿Cómo? ¿Cómo que cualquier día de la semana? Si antes de que fuera yo fue él. Entonces, ¿qué quiere decir? Antes los días, ¿cómo se contaban? Por uno. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Y después, ¿cómo se contaban? Yom Rishon, Yom Revi, y seguían Yom Shilishi en hebreo. Y después, ¿cómo fue que cambiaron? No, pues, vamos a ponerle entonces que el lunes, que es el día de la luna, el Monday. Y después entonces vamos a ponerle martes, Tuesday, ¿día de quién? El planeta Marte. Y siguieron por ahí. El Shabbat, ¿cómo le ponen? Sábado. No tiene significado. Sábado. ¿El día de quién? De Saturno. Saturday. Se lo estoy leyendo así. Saturday. Pero es Saturday. Porque digan, la Roa está diciendo eso mal en inglés. Es Saturday. Pues yo te tengo que decir Saturday. Para que lo entienda, ¿verdad? Saturday. Pues hay que guardar el Shabbat, Saturday, día de reposo. Entonces, número 7, quebrantar mi pacto. Quebrantar el pacto es negar la existencia de Abba. Eso es quebrantar el pacto. Hay gente que con sus hechos, con sus actitudes, niegan la existencia de Abba en sus vidas. Con sus hechos, con su comportamiento. Porque nosotros, dice la Escritura, que somos ¿qué? Cartas abiertas. Somos un papel en blanco y hay grande nube de testigos a nuestro derredor. No, esos son los bochinchosos. Esos son los chismosos, los que están pendientes para estar hablando de uno, de todo lo que uno hace. No es así. No es así. El Hasatán siempre está presto para ir donde Abba y decirle, y con eso es que tú cuentas. Pero es en serio que con eso tú cuentas. No, ese siervo mío, eso. Pero tú has visto cómo se comporta. Pero tú has visto cómo habla, cómo trata a la gente tan mal. ¿Y ese es tu siervo? Chacho, dámelo. Dámelo para zarandearlo, aunque sean 5 minutos. Para que tú veas cómo te niega. No le hizo eso a Job. Dame a Job. Que mira, tanto que tú dices que tú crees en él, que tú esto, dámelo 5 minutos. Y déjame quitarle. Ese es el libro que más a mí me gusta leer. El libro de Job. ¿Por qué? Porque Job perdió 10 hijos. Y aún perdiendo Dios 10 hijos, él se mantuvo fiel. Dice que no salió una palabra de su boca para decirle, ¿por qué me los quitaste? ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Por qué aquello? Perdió sus posesiones. E inclusive su mujer. Hasatán dijo, Job te va a maldecir. ¿Y quién terminó maldiciendo? La mujer. Maldice a tu Elohim y muérete. O sea, la Escritura nos manda, ¿verdad?, a buscar compañeras idóneas, pero yo creo que Job tenía una demonia. Porque eso no era ninguna ayuda. Y nosotros tenemos que ser de ayuda.
a nuestros maridos. Cumplir el pacto con ellos, el pacto que usted, cuando estaba allí bien enamorada y cuando usted estaba bien enamorado, que fueron allí fuera delante del cura, fuera delante del pastor, fuera delante del juez, fuera delante de quien fuera. Como estaban enamorados, ay sí, yo prometo y prometo en lo poco, en lo mucho, serte fiel en la enfermedad. Y el marido, ay, ¿qué te pasa, muchacho? Ay, me siento tan mal, pues vete, bébete allí una pastilla. Mira, mi amor, déjame prepararte un tececito, déjame hacerte una sopita para preparar tu estómago, porque el estómago es lo primero que se le daña a uno. Tú necesitas que yo te ayude a bañarte, que te ayude. ¿Por qué? Porque, bueno, para mí el esposo es como un bebé. Yo no sé las mujeres que opinarán, el mío no, el mío es. No, pero es como un bebé. O sea, él sale de las manos de su madre a las manos de la esposa. Y entonces la esposa tiene que tratar a su marido. Y eso, no veo los tomates, pero casi me llegan. Casi lo recibo. Pero es así. Por eso yo siempre digo que la vieja escuela, estas mujeres de antes, mujeres fuertes, mujeres que sabían guardar el pacto en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Porque usted sabe cuál es las mayores estadísticas de divorcio hoy en día, cuando el hombre se queda sin trabajo. Mantiene a la mujer montones de años y el día que el hombre se queda sin trabajo, ese día el hombre apesta. Ay, vete a buscar trabajo, que no me gusta que estés metido aquí en la casa tanto tiempo. Ay, tú no tienes nada que hacer, vete para abajo, mira a ver si ya tú puedes, siémbrate aunque sea una yuca. O si no te de una vez te siembra tú también por allí a ver si puedes dar algo. Y esta es la alta incidencia de divorcios. Porque hoy en día las mujeres ya no quieren, ¿verdad? Hombres que, no, si te quedaste sin trabajo, búscate otro. Eso es bien triste. Que el hombre trabaja tantos años y el día que cierren la fábrica, o lo despidan, o esté enfermo, la mujer no quiere atenderlo ni quiere ayudarle. Muchas cosas que la gente tiene que, ¿verdad?, ser consciente de ponerte en los zapatos de la otra persona. Por ahí la gente dice, what will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? No. ¿Y qué harías tú? What will you do? ¿Qué harías tú si estuviera en los zapatos de tu hermano? Si estuviera en los zapatos de él, ¿qué harías tú? Y cambiamos el tema porque si no, entonces los tomates van a llegar de verdad. Continuamos con el capítulo 26 y versículo 21 y dice: y si anduvieran indiferentes, escuché esto, conmigo y no me quisieran obedecer, yo traeré sobre ustedes 7 veces más plaga conforme a sus pecados. Keri, cada kilómetro ERI. Keri, ¿qué significa? Indiferencia. Implica obstáculos, como si los israelitas pusiesen sus propios obstáculos delante de su servicio a Elohim para no llevarlo a cabo. Entonces, Keri también significa simiente malgastada en vano, implicando que todos los obstáculos en el servicio a Elohim surgen de un daño en el pacto. Para superar esos obstáculos, uno debe anhelar a Abba hasta que su corazón sea circuncidado. Entonces podrá servir a Yahweh en el mérito de ¿qué? En el mérito de su pacto con Abraham, Isaac e Israel. O sea, los tzadikim, los justos que cuidaron el pacto. Capítulo 26 y versículo 25 dice: y traeré sobre ustedes la espada vengadora, la venganza de mi pacto, y se recogerán dentro de sus ciudades
pero enviaré la peste en medio de ustedes y serán entregados en manos del enemigo. Aquel que daña el pacto es golpeado por la espada vengadora de Yahweh. Pero quien guarda su pacto puede utilizar la espada para luchar contra las fuerzas del mal. Y usted sabe que la Escritura dice, porque poder y autoridad se te es dado para pisar y hollar serpiente. ¿Y tomaré qué? ¿La espada de qué? ¿Qué es la espada? La Torá. Entonces, Moshe utilizó esa espada cuando luchó contra Amalek, según el Éxodo capítulo 17 y versículo 8 al 13. Moshe envió a Josué a la batalla física, mientras que hizo Moshe, se mantuvo en tefilá, se mantuvo en oración, empleando la espada espiritual de la pureza de su pacto. ¿Ven? Mientras esto por ahí decía, orando y con el mazo dando. Usted está orando, pero también usted está haciendo, porque no todo se lo tiene que dejar a Abba. Te clama a Él y usted también es instrumento para hacer. Capítulo 26, versículo 33 dice: a vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán ¿qué? En ruinas. Aquí es anunciado el exilio del pueblo. El exilio es un resultado ¿de qué? De la desobediencia a los mandamientos, y especialmente los mandamientos de los años sabáticos y la idolatría. Claro con eso. Seguimos en el capítulo 26, versículo 40 al 41, dice: si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, y usted dice, mi iniquidad y la iniquidad de mis antepasados. Piensen eso. Por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades, para que haya una restauración total del pueblo de Israel, es necesario arrepentirse y confesar no solamente los pecados personales, sino también los pecados cometidos por los antepasados, como está escrito en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo del 1 al 19. El profeta Daniel había leído en el libro del profeta de Jeremías que el exilio babilónico tenía que durar 70 años. Por eso se aferró a esta promesa de Levíticos, ¿qué? 26, 40 al 45, y que confesó sus propios pecados y los de sus padres y su pueblo. Lo mismo hizo que Nehemías, según está escrito en Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 6. Si los hombres justos de aquella generación, que pudieron generar el regreso y la restauración del 10% de los judíos del exilio babilónico, necesitaban hacer este tipo de confesiones, ¿cuánto más necesitamos confesar nuestros pecados y los pecados de nuestros padres en esta última generación, para que venga ¿qué? Para que venga la redención que finalmente hará que todos los hijos de Israel vuelvan a la tierra de nuestros padres? Cuando se refiere, o si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, aquí por primera vez aparece el concepto de un corazón incircunciso. O sea que el contexto nos muestra que un corazón incircunciso es un corazón de una persona que no está viviendo en el pacto en obediencia. También indica que es un corazón altivo, que no se ha humillado. La incircuncisión
también implica insensibilidad a los impulsos divinos para no poder devolver el amor recibido. Además, aprendemos que un corazón incircunciso es uno que no quiere obedecer la Torá. Un corazón incircunciso, por lo tanto, es un corazón de una persona que vive en el pacto en obediencia. Es un corazón humilde que se somete, es un corazón sensible a los impulsos que vienen del Espíritu y devuelve el amor recibido, y es un corazón dispuesto a obedecer la Torá. Entonces, ¿tu corazón es incircunciso o circunciso? ¿En dónde te ubicas tú? Continuamos en el capítulo 26 y versículo 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac, de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. ¿Qué podemos notar ahí nosotros? ¿Qué podemos ver en ese texto, capítulo 26 y versículo 42? El pacto con los tres patriarcas es a base para que Yahweh actúe con sus descendientes. Entonces, este versículo recuerda a los patriarcas, pero en un orden inverso. Mira a ver qué dice ahí. ¿Qué está diciendo? Me acordaré de mi pacto con Jacob, con Isaac y con Abraham. Y no se supone que sea con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y usted se rasca, ¿eh? Oye, ¿verdad? No me había dado de cuenta robar. Mira, dice ahí. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, mi pacto con Isaac, mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Este versículo que nos está recordando los patriarcas en un orden inverso es debido a que la reconstrucción, a que la esencia, más bien la esencia de la reconstrucción del templo se realizará a través de Jacob, quien representa Mishpat. Mishpat es justicia. Los judíos fueron ¿qué? Fueron exiliados. ¿Por qué? ¿Por qué ellos fueron exiliados? Pues rechazaron el Mishpat de Elohim, como está escrito en ¿dónde? Levíticos 26, 15, ¿qué dice? Si sus almas detestan mis mishpatim, pues entonces la redención llegará a través de la rectificación de ese pecado. La tierra es mencionada en este versículo. ¿Y por qué la tierra es mencionada? Pues la tierra está mencionada debido a que también representa Mishpat, como en el rey establece la tierra con Mishpat. ¿Dónde vemos eso? En Proverbios capítulo 29 y versículo 4. Capítulo 26 y versículo 44 dice: sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé, ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy Yahweh su Elohim. Y aquí vemos que el pacto que ha sido hecho con los padres no puede ser quebrantado por Yahweh, por muy desobedientes que sean los hijos de Israel. Y aunque muchos de ellos hayan quebrantado su pacto, ¿qué sucede? Yahweh ha sido fiel y no quebrantará su pacto. Capítulo 27 y versículo 21 dice: y cuando quede libre en el jubileo, el campo será consagrado a Yahweh, como campo dedicado será para el Cohen como posesión suya. O sea, que las cosas consagradas a Yahweh son entregadas al Mishkan, al templo o a los Kohanim. Versículo 27 y capítulo 27 y versículo 30, dice: todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es de Yahweh, es cosa consagrada a Yahweh.
Y como dijimos, esta es la primera vez que se menciona la entrega del diezmo como un mandamiento directo. Sin embargo, el diezmo es un principio que viene desde el inicio de la creación. Cuando el hombre no podía comer de todos los árboles que trabajaba, parte del trabajo no se come, sino que se entrega a Yahweh. Y este texto nos muestra que el diezmo, mire esto, realmente ¿a quién pertenece? A Yahweh Sebaot. No es que el hombre entregue el diezmo como una ofrenda, sino simplemente le da a Yahweh lo que es suyo. Y entonces este texto nos enseña que el diezmo de todo el producto de la tierra pertenece a Yahweh. Y esto no significa que hay que dar el diezmo de todo lo que hay en el campo, sino de todo lo que el dueño coseche de su campo o de sus árboles. El diezmo se da de lo que uno trae al almacén de su casa. Y hoy en día esto se ha tergiversado mucho, porque mucha gente ha querido, ¿verdad?, sacar ventaja. Pero cuando usted estudia Torah, cuando usted lee la Torah, usted se da de cuenta de lo que dice la Escritura, que el diezmo le pertenece a Yahweh. Yo siempre libero, yo siempre doy mi diezmo. Aquí la tesorera lo sabe, ¿verdad que sí? Yo siempre doy mi diezmo. ¿Qué se hace con el diezmo? Yo digo, no, yo no voy a dar esto porque, mire, hay gente en necesidad. Y quizás usted no puede ayudar a la gente que está en necesidad, pero si usted está dando su diezmo, y aquí muchas personas han venido donde nosotras, ¿verdad, Nancy? Y entonces, pues, ¿nosotros qué hacemos? Pues le damos parte del diezmo que usted dio y las demás utilidades que se pagan aquí. Porque a mí el único que me mantiene ahora es mi Abacadosh. A mí no me mantiene hombre, me mantiene mi Abacadosh. Al hombre, Abba lo utiliza. Si yo necesito algo, Abba utiliza al que sea y le dice, vete, dale esto a la ropa. Y usted dice, ay no, pero usted con la mano allá con los bueyes, no, pero yo no voy para allá. Pero Abba pone en tu corazón, como así como Jeremías que decía, ay, yo no voy a predicar más nada. Esta gente que tienen esos oídos incircuncisos y no me quieren escuchar, yo hasta aquí llegué. Le decía Abba, ya yo no, olvídate de eso, yo no predico, no digo nada. Pero después acá decía, es que yo no puedo, porque es que siento en mi corazón como un fuego que arde, que tengo que salir corriendo y ir a hablar. Así tenemos que ser nosotros, sentir en nuestro corazón que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para nuestro Padre Celestial. Siempre reconociendo que eres el que da, eres el que quita, y sea entonces el nombre de Él bendito. Shabbat Shalom y Hazak.